Es distinta la entrada, ¿no, Ramiro? Es distinto el pin. Ahora sí. Bueno, bueno, hago una breve presentación de Ramiro y ya le doy lugar. Ramiro, como decía antes Joel, nos viene acompañando en casi todos los eventos educativos que le proponemos eh, acompañarnos, valga la redundancia. Eh, un poco parte de su experiencia profesional está ahí, esos son sus últimos ex clubes, Club Atlético Banfield y Newell's Old Boys de Rosario, pero consta con una vasta experiencia en el fútbol sudamericano también, en Chile, en Paraguay y en Argentina. Así que lo convocamos porque tiene muchas cosas interesantes por contar. Así que, Rami, cuando vos me digas, te doy Bueno, el micrófono y arrancamos. Dale. lástima que sea con micrófono, pero bueno. Sí, lo voy a poner acá más cómodo. Ahí adentro, ¿eh? Esto de artista parece, ¿no? Hola, ¿se escucha? Bueno, realmente es un orgullo estar aquí. Eh, Agradezco la invitación, básicamente a los amigos. Joel ha sido jugador mío, así que nos conocemos de otros ámbitos. A ustedes que han estado pendientes y a quienes están conectados online, y también, bueno, a la posibilidad de compartir estrado con Diego y con Jack, para mí es sumamente desafiante. Eh, Estuvimos dialogando en algún momento con Jack y, bueno, escuché la presentación de Diego, estamos, creo, en la misma línea. La idea eh, puntualmente es compartir con ustedes algunas experiencias, ¿sí? Básicamente escapar de ese hábito que a veces solemos impregnarnos cuando asistimos a una conferencia y intentamos rápidamente tomar nota e intentar recibir o aplicar esta receta. Esta es una experiencia nuestra en un lugar determinado, en un contexto determinado, con un grupo de jugadores determinado. Yo no sé si es posible que esto pueda ser aplicado en otro contexto. Es más, esta es una discusión que tenemos habitualmente con los entrenadores cuando utilizan el canal de YouTube donde están los ejercicios y van adosándole cada vez más ejercicios. Claro, pero a veces, ya lo vamos a ver a lo largo de la presentación, las variables que nosotros vigilamos son contexto dependientes, es decir, que dependen del contexto en el que se producen para poder ser interpretadas y valoradas. Entonces es difícil aplicar un ejercicio que fue diseñado para un momento puntual o un procedimiento o una interpretación en otros lugares. Entonces lo que voy a intentar relatar y compartir con ustedes es una experiencia y ojalá sirva como punto de partida para que cada uno pueda desarrollar su propia experiencia. La idea aquí es poder darles nuestra visión y en qué lugar nos colocamos para poder enriquecer el trabajo del entrenador, que es nuestra principal función, acondicionar a los deportistas para que estén óptimos para hacer frente a las demandas de la competición y también darle herramientas al entrenador para que cada decisión que tome en el ámbito del entrenamiento sea en esta dirección. O sea, eh, di, voy a usar ayuda porque acá la pantalla es chiquitita. Entonces, la idea básicamente es dividir la charla digamos, como si fuesen tres bloques que van a ser en uno. En realidad, en el primero vamos a analizar cómo entrenamos, vamos a ver cómo determinamos los patrones semanales y en realidad de programación. En el segundo nivel el segundo momento vamos a ver cuál es el nomenclador o cómo llamamos a las tareas y cuál es el nivel que le otorgamos a cada una y cómo obtenemos a partir del análisis de la competición, tal cual como dijo Diego, cómo calculamos los referenciales para valorar el entrenamiento y cómo perfilamos las semanas. ¿Sí? A diferencia de lo que sucede en un equipo, digamos, en nuestro país de reserva hacia abajo, en primera división los ciclos no tienen una misma duración, son atípicos, con lo cual
establecer un patrón de carga y intentar perfilar todas las semanas que duran distintos, se empieza como a complicar. Es decir, hay semanas que nos quedamos muy cortos de esa referencia y hay otras que nos pasamos abruptamente. Entonces lo que intentamos es revisar y asignar un patrón a cada una de las semanas que tenga una misma característica, y esto hace la cantidad de días que preceden a un juego. Por último, la idea sería compartir con ustedes el análisis que realizamos a las distintas tareas de entrenamiento y el impacto que estas tareas tienen sobre las variables que vigilamos. En este caso elegí la temática sprint, ¿sí? Que de alguna manera justo coincidimos. ¿Cómo es el complemento analítico que realizamos digamos, a las tareas o a las sesiones? Y bueno, ¿cuál es el monitoreo que habitualmente realizamos en pos de intentar individualizar la carga? Básicamente la idea es analizar como punto inicial cómo entrenamos, es decir, qué provocamos en el entrenamiento, qué características tienen nuestras decisiones. Lo primero que me llamó la atención cuando leí esta Biblia de Bucay y Larsen fue este esquema. Yo descreí profundamente de que esto era real. Lo que dicen los autores es que el 70% del volumen de una temporada competitiva, los equipos, en este caso analizados en esta muestra, el 70% del tiempo lo pasan entrenando con pelota, ¿sí? En este tipo de hit basado en el juego. El restante 30% se divide en hit corto, en nuestro intermitente, en hit largo, en aquel fraccionado, o en esas tareas típicas de RCA o resistencia al sprint. Es decir, lo que a mí me llama la atención es, digo, ¿tan voluminoso es el trabajo con pelota? Cuando me pongo a analizar nuestro caso real de esta última temporada, encuentro no solo que coincidimos, sino que yo intenté dudar mucho más de lo que planteaban los autores y analicé la temporada, después los meses de entrenamiento y después los microciclos de entrenamiento. Obviamente, esto responde a las características que le dije antes. No todos los meses tienen las mismas cantidades de competencias, sí tienen la misma cantidad de semanas. Ahora, es sumamente alentador para esta modalidad, esta forma de creer o de mirar el entrenamiento, entender de que gran parte del tiempo nuestros deportistas se pasan, digamos, acumulando metros e intensidades en acciones con balón, tareas jugadas. Y en nuestro caso particular, un porcentaje muy elevado, y yo diría más del 80% de las tareas, ¿sí?, responden básicamente a elementos que preparan el partido, es decir, tareas de base táctica que de alguna manera funcionan como correctivos a errores propios o me preparan para enfrentar las fortalezas del rival. Es decir, que aún es mucho más preocupante, porque si fuese el 80% o el 70% de tareas jugadas, pero yo pudiese como profesional modelar el tamaño del campo, la cantidad de jugadores, las reglas de provocación o los tiempos, quizás estaría más cerca de poder conseguir impacto en las variables físicas a través de medios jugados. Pero cuando las tareas son de un gran peso táctico y el entrenador prepara el partido con tareas jugadas, ¿sí?, con este modelo del microciclo estructurado, hay que ser mucho más preciso y hay que analizar de manera mucho más profunda cada una de las tareas, que no son tareas genéricas, ¿sí? Tienen un concepto. Detrás de la creación, la tarea tiene una idea, ¿sí? O sea, no encontré imagen en internet que refleje mejor nuestra manera de concebir la programación semanal que esta imagen. Digo, esta imagen esconde algunas cuestiones que tienen que ver con este ciclo que nosotros podemos llamar semana tipo, pero no es la semana que más se repite. En el torneo del fútbol argentino de la temporada 2022, la semana que más se repitió fue la de 3 entrenamientos. ¿Por qué? Todos los aportaron producto del Mundial en una fecha atípica. Nosotros, calculo que aquí también, no lo desconozco,
comprimimos toda la temporada que habitualmente se desarrollaba en 10 meses, se jugaba en 7 meses. ¿Sí? Hubo un receso muy corto, una pretemporada que duró, o el inicio de la temporada, 3 semanas y a la cuarta se competía. Muchos staff en equipos nuevos, con jugadores y con incorporaciones a mitad de año, con una semana de preparación. Es decir, fue una maratón de partidos. De hecho, equipos como Banfield, que jugó Copa Sudamericana en este nuevo formato de 6 partidos, no tuvo descanso. O sea, acumularon una cantidad de partidos inaudito. Por ejemplo, jugaban alrededor de 20 y pico y 30 partidos y los equipos llegaron a jugar 50 partidos o 45 partidos. O sea, así de drástico fue. Este año, con un poco más de tiempo, pero como las vacaciones para todos empezaron muy anticipadas por el Mundial, comenzamos los primeros días de enero. Algunos equipos antes de las fiestas. Tuvimos históricamente ese tiempo que decía Diego, esas 8 o 9 semanas para prepararnos, pero después nuevamente la liga, con acuerdos económicos y una cantidad abrumadora de equipos, necesita transmitir todos los partidos, entonces es mentira que vos jugás un partido por fin de semana. Comienzan a achicarse los márgenes porque hay fecha de jueves a martes prácticamente. Es más, hoy termina la fecha y mañana comienza la fecha que viene. O sea, es como hay una confusión terrible. Entonces, en este año calendario, la semana que más se repitió fue la de 4 entrenamientos y un partido. Es decir, a veces de un día libre, a veces después del partido un día libre. O sea, lo que sí, no encontré coincidencia, no hubo semanas iguales. Fue muy difícil encontrar semanas parecidas. Y cuando existían semanas parecidas, estaban muy separadas entre sí, con lo cual era muy difícil de alguna manera poder perfilarlas. Esperamos terminar la temporada para poder preparar el trabajo que de alguna manera voy a compartir con ustedes. ¿Por qué digo que esta semana o este esquema es el que más se asemeja a la idea que nosotros tenemos? Primero porque nosotros otorgamos el día libre en una semana de 5 entrenamientos y un partido, que es la clásica semana, ¿sí? Otorgamos el día libre inmediatamente después del partido, el que todos llamamos MD+1, MD en términos del match day o día de partido. Entrenamos el MD+2 y hacemos una tarea de compensación, es decir, aquellos que compitieron todavía se recuperan y aquellos que menos volumen o no fueron convocados, compensan la carga, es decir, realizan alguna de las actividades que sus compañeros acumularon durante la competición y ellos no, por haber ido al banco o no ser citados. Y a partir del día 3 comenzamos una programación. O sea, la semana ya dejó de ser, digamos, recuperadora, pasa a ser más adquisitiva. Y nosotros intencionalmente orientamos la carga para estresar selectivamente una variable cada día, tanto en el plan físico, analítico, como en el plan técnico-táctico. Intentamos trabajar, digamos, mancomunadamente con el staff técnico para que la elección de las tareas guarde relación con la idea de programación semanal. Tal es el punto de que el primer día del momento adquisitivo lo orientamos a la fuerza. Desde el punto de vista de las variables, aceleraciones y desaceleraciones, hay otras variables, como vamos a ver, que por consecuencia se estresan porque el futbolista se mueve. Pero intentamos que haya una baja cantidad de metros minuto, porque seguramente al día que viene va a haber una orientación hacia la resistencia y vamos a desear que haya una elevada cantidad de minutos, que los jugadores se muevan mucho, pero naturalmente por lógica pura del deporte y por característica de los jugadores cada vez más, se mueven acelerando y desacelerando, o sea que van a estar presentes las aceleraciones y las desaceleraciones del día anterior, pero quizá con una cuota de metros minuto elevado. Al tercer día adquisitivo ya entrenamos la fuerza, entrenamos la resistencia, nosotros entrenamos la velocidad. Lo hacíamos y lo hacemos de manera analítica, complementando o relacionándolo con las cargas del día, ¿sí? La variable que vigilamos son el pico de sprint, son los metros acumulados, en nuestro caso a partir de 24 kilómetros por hora, y también, de alguna manera, la cantidad de esfuerzos acumulados, ¿sí?, a partir de 24 repeticiones de sprint, de manera absoluta, y también lo relativizamos al minuto y vemos de manera relativa, es decir, calculamos la intensidad. Para luego dar el último día previo al partido
digamos, paso a la recuperación y poder favorecer de alguna manera lo que la bibliografía llama tapering o habitualmente ese reacondicionamiento. Ahora, y en esta imagen están claramente detallados los espacios, qué nivel de complejidad, cuáles son las variables que se seleccionan, etcétera, etcétera. Nosotros lo hemos bajado a la realidad y este es nuestro programa típico. Como dijo Diego, para nosotros es muy importante, es parte fundamental del entrenamiento, todo lo que los futbolistas hacen previo al inicio del entrenamiento. Ahí comienza realmente el entrenamiento. Preparamos a los futbolistas para las posiciones del entrenamiento. No hay mucho tiempo para poder desarrollar y entrar en calor de manera profunda en campo para tener que sprintar, con el riesgo que Diego, digamos, relató. Riesgo o beneficio, porque el sprint digamos, es el veneno y el antídoto. O sea, es como si fuese la picadura de la bicha. O sea, provoca las dos cosas. Entonces, yo tengo tiempo para salir al campo en temperaturas muchas veces cercanas a 0, 5, 4, mucha humedad, frío, para arrancar a sprintar, o tengo 45 minutos para condicionar a los jugadores. La verdad, no. Porque además de tener la obligación y la necesidad de entregárselos al entrenador con frescura para que desarrolle los conceptos del plan de juego, tengo que de alguna manera optimizar el tiempo. Por eso nos valemos del tiempo previo en el gimnasio. Preparamos al organismo para las demandas del campo. Todos los días hay plan individual, plan colectivo, un plan orientado a la tarea, un plan orientado a los déficits, planes individuales o planes orientados a la tarea. Es decir, o voy a hacer lo que me hace falta o mis puntos más débiles, o me voy a preparar para las exposiciones de sprint o para las desaceleraciones. Digamos, esquema suele compartirse en el resto de las redes que habitualmente, o más que en las redes, sino en los grupos de WhatsApp que tenemos con el resto de los profesionales, porque en definitiva, por una cuestión de tiempo, simplifiqué la presentación, pero tampoco es posible realizar esto solo. Como dijo Diego, acá hay un equipo de trabajo detrás que no solo se encarga de cargar los GPS o lavar las pecheras, sino que también está atento a las necesidades que surgen en minuto a minuto, no solo de los jugadores o de los profesores, sino también del resto del staff. ¿Sí? Entonces, es decir, yo hoy me toca ser la voz de este cuerpo técnico y poder compartir con ustedes lo que hacemos, pero no es una tarea mía, es una tarea en todo caso de mínimo 8 o 10 personas que cada uno pequeña parte y que en algún momento, como sucede en las películas, toma un rol protagónico. Lo que hacemos es compartir esto con el resto del staff para que todos estemos informados y poder trabajar de manera mancomunada. Hace mucho tiempo, cuando empezábamos a trabajar, hablábamos de un trabajo multidisciplinar, interdisciplinar. Hoy la tarea es transdisciplinar. Hoy nosotros necesitamos trabajar de manera mancomunada con los fisioterapeutas y con los kinesiólogos. Necesitamos entender cuáles son las necesidades y el plan de juego del entrenador para poder facilitar algunas cuestiones, para poder, mediante una comunicación fluida y asertiva, acordar espacios en los cuales nos beneficiemos del trabajo de ambos, nosotros de los fisios y los fisios de nuestro trabajo, como dijo Diego. ¿Qué departamento de salud va a querer tener jugadores lesionados? Tenemos claro que una forma de estar más sanos es sprintar. Bueno, qué importante es las tareas preentreno del sprint, que participemos todos en el control y en la enseñanza de los ejercicios, hasta generar la cultura, una palabra que es tan importante que prácticamente se desprende de la educación, es decir, generar el hábito. Una vez que el hábito se generó, es mucho más fácil ir haciendo aportes. Esta es una diapositiva que armé porque básicamente lo que hasta ahora hemos conocido como el análisis o el nomenclador de tareas se desprende de lo que plantea David Casamichana y Ulen Castellano en su libro. Que esté arriba en pequeño y tachado no quiere decir que no corra, al contrario, es de grandísima ayuda a su obra para todos los tiempos que hemos entrenado sin GPS. Nos han ayudado muchísimo a entender qué pasan en los espacios con la cantidad de jugadores y con las reglas que pongamos para entender cómo se comportan las prestaciones de los futbolistas. Nosotros hemos escapado de esta regla o a esta propuesta porque ellos hablan de una matriz que relaciona el espacio
la cantidad de jugadores. Nosotros en realidad solo vamos a utilizar para nomenclar las tareas el espacio en el que se realizan, indistintamente de la cantidad de jugadores. Para verificar, si no era demasiado complejo, porque con el espíritu de lo que planteaba Diego y estamos en esa línea, cuando uno quiere valorar el entrenamiento a partir de las prestaciones en competición, por ahí leí en una red social que creo que Miguel Infante dijo que para nosotros la competición es nuestra RM, es decir, es la máxima repetición. Es decir, para poder valorar el entrenamiento yo tengo que tener cierto esquema conceptual que me permita tener claro cuáles son los casilleros y cómo puedo distribuir las distintas tareas. En vez de analizar profundamente todas las tareas, lo cual nos demandaría quizá otra presentación más, vamos a focalizarnos solo con las tareas jugadas. Pero antes, quiero hacer hincapié, fíjese en el rectángulo, cómo no va a ser un volumen tan bajo el de trabajo físico, analítico, si es solo una de 12 o 14 formas de entrenar que tenemos habitualmente. Entonces hasta es lógico encontrar que el volumen de trabajo analítico es bajo, porque la cantidad de tareas analíticas son pocas. Vamos a analizar las tareas jugadas, ¿sí? Vamos a visualizar qué sucede en los juegos de helados pequeños, hasta 100 metros, en los juegos medios, de 100 a 200 metros cuadrados, y en los juegos grandes, más de 300 metros cuadrados. Vamos a ver cuando veamos algunos videos para caracterizarlo cómo calculamos estos metros cuadrados. Y en realidad mi espíritu no es relatar algo que considero que ustedes no saben, sino citar este tipo de nomenclador o estas formas de calcular para poder acordar un punto de debate. Además de las tareas, tener un nomenclador o una forma de clasificarse, también tienen un rol dentro de los momentos del entrenamiento. Nuestros entrenamientos no suelen tener menos de 3 momentos y nunca o rara vez más de 4 o 5 momentos. Cuando hablamos de tareas jugadas, existen 3 tipos de tareas. Las que componen el primer momento, en donde básicamente los niveles cognitivos, es decir, las semejanzas con el juego real son muy bajas. Ahí existen todas las tareas que son coreografiadas, ¿sí? Las rutas de pase, los rondos, que son representaciones de la realidad, pero que en realidad fueron muy manipuladas y prácticamente carecen de realidad competitiva. Por eso la demanda cognitiva es baja. Ahí podemos incidir en elevar la demanda condicional. Porque lo que es difícil realmente es lograr que el entrenamiento se asemeje a la competición. Prácticamente la competición es un evento único e irrepetible. Desde lo cognitivo, desde los espacios, desde el marcador, desde las demandas y las necesidades, desde los momentos del juego y de los momentos que vive cada equipo. Reproducir eso en la competición es muy, muy difícil. En el entrenamiento, perdón, pero sí es más sencillo poder identificar esto y utilizar como una lógica de lo más sencillo a lo más complejo estos 3 pasos metodológicos a lo largo del entrenamiento. El segundo momento, las tareas ya tienen algunos conceptos del objetivo central de la sesión y básicamente se van asemejando a la competición, no solo en cantidad de compañeros y adversarios, sino en la diagramación y en la ocupación del espacio o la direccionalidad, esta polaridad. Es decir, vamos a ver en los videos que en las primeras tareas prácticamente no existen arcos. A partir del segundo momento empieza a haber arcos y la tarea tiene más direccionalidad. El tercer momento, las tareas prácticamente son específicas, aunque no necesariamente sean 11 versus 11 en 100 por 70. Esto es un concepto que en realidad cuesta. A mí puntualmente, y espero que el entrenador no esté viendo el vivo, me cuesta mucho, asumir el desafío de que el entrenador haga fútbol. O sea, una práctica jugada. Por lo general, cuando la práctica es más libre, hay restricciones de espacio. Entonces ya empezamos a ver si entramos o no entramos en los metros cuadrados o qué variables se expresan en esos metros cuadrados. Entonces se dificulta muchas veces desde la naturaleza de la organización que la tarea represente o sea de alguna manera representativa en términos de la organización de la competición. Por eso hay que analizar mucho más. Algunos ejemplos
ejemplos claros. Como verán, los espacios, salvo uno o dos que estas son tareas reales nuestras, salvo uno o dos espacios que se ve la cancha, el resto podrían diagramar en el área, en el círculo central, a un costado, es decir, son pequeñas representaciones del juego, específicas del fútbol, no tanto del modelo de juego del entrenador. Son tareas que nos solemos llamar introductorias. Ocupan un espacio vital entre que los jugadores se colocan los botines, los zapatos de fútbol y el chaleco. Y realizan los primeros golpeos o aproximaciones con el balón. Baja carga cognitiva, comienzan a darle tono a la sesión de fútbol. El segundo nivel, la demanda cognitiva se eleva, los espacios se amplifican, aumentan la cantidad de participantes y las tareas tienen un objetivo encubierto de lo que va a suceder. El entrenador se preocupa porque en este segundo momento los jugadores vayan adquiriendo, tomando, ¿sí?, comportamientos que desea expresen en el juego real. Con distintos formatos, ¿no? Pero, bueno, no sé si llegan a leer las explicaciones, suelen tener ahora una necesidad mucho más táctica que de moverse. Y por ende, el tercer nivel ya es casi siempre en campo completo, casi siempre paridad de equipos. Digo casi siempre porque hay 3 equipos o algún comodín, pero casi siempre paridades, y bien orientado a lo táctico, es decir, direccionalidad, en salida, en presiones, en posicionamiento medio, en bloque bajo, desde el juego, pero desarrollando conceptos tácticos. Con lo cual, para mí, es aún más difícil, es un gran desafío para nosotros poder, con precisión, intervenir en estas tareas para que puedan cumplir un doble objetivo: la preparación táctica, preparación de partido, modelo de juego, plan de juego y desarrollo de las habilidades o de las capacidades físicas. Algunos ejemplos rápidos, no raros. Primero algunos, dijimos que íbamos a analizar los juegos pequeños, medianos y grandes, algunos juegos pequeños, ¿sí? Un multirondo, donde los jugadores juegan todos de todo, en realidad deben quitar y apoyar, deben jugar como apoyo adentro, como apoyo afuera. Hay 3 equipos y con el correr del tiempo rotan en las posiciones. Suele haber conceptos más ligados a aspectos técnicos, como les dije, y genéricos que del modelo de juego. Uno parecido, más orientado a la presión que al juego, más que a la tenencia a intentar quitar. Un equipo espera en zona neutra, o parte del equipo espera en zona neutra y el otro equipo, los otros 3 presionan. 2 intentan interrumpir la línea de pase. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la cantidad de jugadores que tienen la tenencia para que los bloques sean más largos o para que se le dificulte más a aquellos que quitan, porque si bien el objetivo es recuperar la pelota con cierto grado de dificultad. O el hermoso 4 versus 4 más 4 con un comodín que es como un caballito de batalla, que habitualmente suele estar permanentemente. Aquí, una vez que los jugadores conocen la dinámica de la tarea, logran estas velocidades de pase, esta secuencia de pase. Obviamente, ustedes estarán pensando ahora, y sí, no es tan fácil que 4 se la roben a 9. Y sí, tal cual. Por eso el espacio es muy pequeño y por eso los bloques en realidad son bloques cortos. No intentamos desarrollar valencias físicas con este tipo de trabajo. Aquí facilitamos, de alguna manera, la aparición de comportamientos que luego van a formar parte del eje troncal de la sesión. Las tareas medias, ¿sí?, en algunos casos puede ser juego, arco y espacio deliberado, con 2 equipos que disputan la posición de la pelota. El objetivo es evitar o conseguir goles, juego ordinario. O alguna tarea más táctica, en salida. Por lo general, estas suelen ser tareas que en el tercer bloque son una práctica de fútbol en cantidad y espacio con algunos condicionantes. Ustedes verán que al robar la pelota el equipo que está defendiendo, quizá la situación vuelve a comenzar. Son salidas siempre del propio arco. El espacio hace que la tarea sea clasificada como un juego medio, pero quizá la dinámica no tiene la continuidad, con lo cual luego vamos a analizar si es una tarea apropiada para un día de resistencia. El espacio quizás sí, pero la dinámica no. ¿Sí? O alguna más orientada a la presión, similar, en campo amplio, más posicional todavía, bien posicional. Todavía no en campo completo.
Si lo que pretendemos es que los defensores quiten, quizás los ponemos más próximos al objetivo y no le damos todo el campo para que en realidad lo hagan pocas veces y encima no crean que es tan posible quitar en bloque alto. El juego grande, y aquí es donde empezamos a ver que puede ser que en el juego grande existan pocos jugadores, porque en realidad lo que nosotros nos fijamos es que hay espacio. Esta es una tarea de transiciones, 3 versus 3. Si aquí el objetivo pudiese pensar yo que perseguía la idea de poder desarrollar la resistencia, pero también está con esta tarea el sprint. Entonces puedo valerme del espacio y el diseño de las tareas o las consignas para estresar una u otra variable de forma deliberada. En definitiva, si quisiese el entrenador proponer esta tarea para un día de resistencia, nosotros vamos a intentar ayudarlo con el tema de las métricas y demás para poder de alguna manera elegir correctamente qué día colocar la tarea. Quizá el día de resistencia se asemeje mucho más, ¿sí?, a esta tarea. Es una tarea en campo completo, delimitada, con algunas salvedades tácticas, pero más corrida, más continua. Si en ese caso tuviese que caracterizar las 3 tareas, quizá la tarea de fuerza sería una tarea discontinua, quizá la tarea de resistencia sería una tarea con continuidad y quizá la tarea de velocidad sería una tarea discontinua o diluida, es decir, con grandes esfuerzos pero que no se repitan constantemente en el tiempo, porque si no quizás sea más de resistencia. Ahora, más allá de los espacios, y esas son en líneas generales el tipo de tareas que componen nuestro repertorio de tareas jugadas, ¿sí?, nosotros multiplicamos el largo por el ancho y dividimos según la cantidad de jugadores que participan de la tarea dentro de los límites que se desarrolla. En la tarea de juego que vimos que había 4 apoyos, esos 4 apoyos no participan en la división del espacio, porque si bien juegan, están digamos, participando fuera de los límites del espacio. Entonces, ahí solo participan para obtener los metros, ¿sí?, los jugadores que están dentro, esos 4 que poseían la pelota, los 4 que intentaban recuperar y el apoyo, 9. Esta es una aclaración como para dejar sentado el espíritu como el cual calculamos. En la competición muchos se incorporan al arquero y hacen 22 dividido 100 por 70 dividido 22 y otros hacen 100 por 70 dividido 20. Es un criterio que es individual, ¿sí?, pero lo importante es respetar siempre el mismo. Ahora, si nosotros lo que deseamos es no clasificar las tareas, sino analizar esta clasificación, lo primero que hacemos es ver cómo es el perfil del equipo en la competencia. Aquí hay muchos números, pero los números son, digamos, el producto de una ecuación. Y aquí lo más importante que yo quiero compartir con ustedes, más allá de los números y ver si es mucho o poco, es claramente entender que según el espíritu o la intención en la edición del partido, los números pueden cobrar un rol protagónico o pareciera ser que mi equipo no corre. Entonces, nosotros elegimos dejar dentro de la edición todos los eventos que suceden desde que el referí suena el silbato del primer tiempo hasta que el referí finaliza el primer tiempo. Es decir, que si hubo una entrada del carrito, si paró 3 veces por el VAR o si hubo un accidente y el médico tomó 4 minutos porque hubo una conmoción, eso es parte de la competición. Después, evidentemente, a competiciones más diluidas, la intensidad es menor, y esto aplicando la lógica del worst case, es decir, ese análisis de los momentos más desafiantes. Cada vez que el tiempo se hacía más chico, las variables cobraban más potencia. Entonces esto es lógico. Cuando el tiempo sea más denso el partido, haya menos interrupciones, las variables van a estar mucho más arriba. Es decir, esto nos va a permitir ver perfiles de partidos y perfiles de rivales, además de nuestro equipo. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos todos los partidos con esta lógica, editamos primer y segundo tiempo. Diego, tomabas como referencia los 85 minutos, nosotros el 80% del tiempo. Previo a la pandemia era más fácil, porque todos los que habían completado todo el partido entraban en la clasificación. Los que habían jugado 10, 12 o 15 minutos afuera, y nos quedamos con 7 jugadores. Ahora, 5 cambios, la muestra es muy baja.
solo 5 juegan todo el partido. Entonces, con el afán de que la muestra sea más real, decidimos nosotros arbitrariamente inventar la regla del 80%. Todos los jugadores que son parte de la muestra son los que completaron el 80% de los minutos. Es decir, que si se jugaron 110, el 80% de 110, el 80% de 93. ¿Sí? Excluimos a los que no fueron parte y de alguna manera componemos los referenciales de competición. Ahora, ¿qué ven ustedes en amarillo? Naturalmente, como dijo Diego, estas son las variables que nosotros vigilamos. Hay variables locomotivas, o sea, de carrera, y hay variables neuromusculares, como son las aceleraciones y las desaceleraciones, que las vemos de manera absoluta, las totales acumuladas, sean metros o repeticiones, y las vemos también de manera relativa, relativizadas al minuto, para valorar la intensidad. Entonces, a un costado de la línea que divide el Excel, están el volumen, las variables de volumen, y de otro lado las variables de intensidad. Ahora, como también nos dimos cuenta que, y esto lo van a ver dentro de un rato también, como digamos, solamente valorar los promedios hace que en algún punto podamos subestimar lo que realmente pasa en competición. Nosotros lo que hicimos fue detectar en amarillo cuáles fueron los partidos que para las variables que vigilaron fueron más demandantes, utilizando el criterio de edición. Es decir, siempre excluimos a los que jugaron menos del 80% y a su vez detectamos cuáles fueron los partidos que más nos expusieron en variables locomotivas, en variables neuromusculares, en variables relativas o absolutas, que son los que están marcados en amarillo. Fíjense que es un mismo partido para las variables locomotivas y es un mismo partido para las variables neuromusculares. O sea, es decir, solo 2 partidos o en 2 partidos están los picos de mayor demanda. No hablamos de worst case, 90 minutos o 95 lo que duró el partido. Ese es uno de los valores que nosotros utilizamos, el partido más desafiante para cada variable. ¿Qué pasó? Con River, nos tocó, River Plate nos tocó enfrentar el momento más desafiante en las variables neuromusculares y de sprint, pero con Unión de Santa Fe, el pico de sprint, y con, vamos a ver aquí, y con Central Córdoba de Santiago del Estero, otro de las variables. Es decir, que no todas coinciden en el mismo rival. Nosotros lo que nos interesa es determinar cuál es el momento más desafiante para cada una de las variables, indistintamente del rival, y utilizarlo para valorar el entrenamiento. Ahora, esto haría que el juicio sea muy sencillo, sí y no. ¿Logró o no logró estar en zona de máxima demanda? Entonces ahí utilizamos los promedios. Decimos, si el jugador, la posición o el equipo está entre el promedio y el momento más desafiante para cada una de las capacidades, ¿sí? Entre el promedio y el momento más desafiante, amarillo. Si está por arriba del momento más desafiante, en zona deseada, verde. Si está por debajo del promedio, rojo, indeseado. Entonces, como verán abajo, calculamos para cada variable el promedio, pero también el momento máximo y el mínimo. Ahora, a mí en esta charla puntualmente me interesa hacer hincapié en todo lo que son las variables de sprint. Entonces hicimos lo mismo para las variables que vigilamos de sprint. Vigilamos la cantidad de metros acumulados por sobre 24, ¿sí? Cuando llegamos al club, nosotros veníamos sobre 25, cuando llegamos al club había una historia vista a partir de 24 y lo que no quisimos fue tirar por la borda todo lo hecho y preferimos adaptar nuestra mirada, que en definitiva era mucho más sencillo que hacer un full training para poder reorganizar todo conforme a las bandas que nosotros mirábamos. Valoramos mucho más la historia y lo que hacía el club que nuestros deseos de poder organizar los entrenamientos. Entonces miramos más 24. Todos los metros acumulados arriba de 24 para cada partido, todos los esfuerzos arriba de 24, es decir, cuando el futbolista está al menos un segundo arriba de los 24 kilómetros por hora, el sistema detecta un sprint, una repetición, indistintamente de cuántos metros haga, cuántos esfuerzos, ¿sí? Y qué porcentaje de la velocidad máxima, ¿sí?, el equipo produjo en esa competición. Ahí le colocamos una
un asterisco, una pequeña estrellita para determinar y para ver más claramente. Fíjense, si miramos, por ejemplo, no puse tanta información para que no quede tan cargado, pero en realidad la línea roja marca el promedio de la distancia recorrida a sprint. Fíjese cómo hay un montón de eventos que están muy por arriba de la distancia de promedio de sprint y hay otros eventos que están muy por abajo de la distancia de sprint. Es decir, que entrenar en el promedio casi con seguridad no me prepara para hacer frente a las máximas demandas que eventualmente me expone la competición. Hicimos lo mismo con las variables minuto. Entonces, lo que hicimos fue determinar para cada partido cuáles fueron la cantidad de metros minutos recorridos por el equipo en sprint y cuáles fueron la cantidad de sprint minuto, de repeticiones minuto, realizadas por el equipo. Determinamos cuáles fueron los momentos o los partidos de mayor demanda o exposición y tomamos esos como referencia. Claro, cuando uno ve los números no es tan llamativo cuando uno ve las gráficas. Porque en realidad, ¿cuál fue el segundo o el tercer paso? Determinar cuál es el perfil de nuestra semana tipo. Una vez que conocemos las características de los juegos y determinamos cuál es el costo real de los juegos, o cuál es más que el costo, cuál es la organización para poder valorar cuáles juegos controlamos y cuáles no. Luego tenemos que conocer las demandas de la competición y luego hacer una tarea retrospectiva. Es decir, aquí lo que hicimos fue filtrar todas las semanas que no sean de 5 entrenamientos más un partido. 1. 2. Caracterizar cada una de las sesiones de entrenamiento que fueron orientadas a la recuperación para los que más minutos acumularon el día más 2 o para la compensación, C. Y después, para cada uno de los días, según la orientación, ¿sí? Cómo se comportaron las variables de fuerza, cómo se comportaron las variables de resistencia, cómo se comportaron las variables que seguimos de velocidad y después cómo preparamos a los futbolistas o descargamos para preparar la competición. Aquí lo que hicimos fue un promedio de todo lo hecho. Es decir, como vimos antes, seguramente haya semanas de 5 entrenamientos con mayor demanda y otras con menor demanda. Es decir, porque no siempre las necesidades, en términos de la tarea, nos permiten trabajar con tanta precisión. Pero este fue el análisis de un año, de una temporada. La idea es, entonces, observar a grandes rasgos cómo cuando las casillas se pintan de rojo, es que esa variable está por encima del 100% más desafiante de la competición. ¿Sí? Cuando está amarillo o naranja se va acercando al 50% y cuando está en verde está por debajo. No solamente podemos ver que fuimos asertivos en cuanto a la orientación de la carga selectiva, es decir, tanto en volumen como en intensidad, sino básicamente generar digamos, gráfico, que es de autoría propia y que hay que destrozarlo, porque en realidad la idea es esa, es analizarlo profundamente. Esta es una de las imágenes o de los valores que utilizamos para valorar el entrenamiento con el entrenador. Es decir, claramente, si el objetivo es la recuperación, nosotros o nuestros hábitos de entrenamiento nos posicionaron en tareas globales, sesión de entrenamiento con volúmenes no superiores al 30-35% del partido y con intensidades apenas por encima del 40%. Es decir, que el entrenamiento de recuperación no es ni voluminoso ni intenso en referencia a la competición. Ahora, si el entrenamiento es activador, puede ser el día -1, como también puede ser algún día -2 de una semana más larga. El entrenamiento quizá también tenga un volumen más corto, es decir, no supere el 30 o el 40%, pero necesariamente a una intensidad de partido superior, para que realmente sea activador. Ahora, claro, cuando uno se pone a analizar el tiempo, para que esto suceda, los tiempos son cortos y breves. En realidad ahora lo vamos a ver, pero en definitiva esto me va a ayudar a mí a poder tener un control, un doble check con el entrenador. Ahora, si la idea es desarrollar el volumen, nuestro volumen de entrenamiento, en lo absoluto se encuentra por arriba del 60% o sea, que se produjo en la competición, y la intensidad por arriba del 130%. Esto es en la variable del día. Entonces, el día de fuerza, las aceleraciones y desaceleraciones totales deben estar por arriba del 60% de lo que el equipo produce en competición.
y la intensidad por arriba del 130%. Es decir, si no lográsemos esto, ese entrenamiento que fue pensado para desarrollar una capacidad no lo estaría logrando. ¿Está bien? Y esto viene a colación porque muchas veces podemos decir, bueno, vamos a compensar, ahora lo vamos a ver. Sí, está bien, yo puedo compensar, pero claramente la compensación, el volumen es muy pequeño y acotado porque es la mínima dosis efectiva, lo más cortito que necesito porque es lo que el juego no me dio. La compensación no desarrolla. Entonces, atención, tampoco desarrolla los últimos 10, 12 o 15 minutos fútbol jugados. Sí, elevan los marcadores, intensidad de partido, y si el entrenador además no hace pelota detenida y además coloca pelotas alrededor del campo para que el juego sea más fluido y no haya tantos parones, la intensidad crece, pero 12 minutos el volumen es muy bajo. Entonces, quizá esa tarea es de activación y no de desarrollo. Por eso es importante tener claro esto para poder después sinergiar con el entrenador en la composición y la organización de los estímulos. ¿Sí? Ahora, si nosotros analizamos bajo esta óptica las tareas jugadas, ¿sí? Lo que podemos encontrar rápidamente es esto. Fíjense, los juegos pequeños, ¿sí? A la derecha de la pantalla tienen una hermosa impronta para estresar las aceleraciones y las desaceleraciones de 2 metros por segundo al cuadrado. Que si tuviésemos que hablar de esfuerzos neuromusculares serían de baja. Claro, uno de aceleraciones, están acelerando. Son de baja. Como mucho de media intensidad. Ahora, en mucha menor medida estresan la distancia minuto. Algo que no dije, perdón. Solo vamos a ver variables minuto, porque no todos los juegos duran lo mismo. Unos duran 18, otros 14, otros 24, otros 8 minutos. Entonces, no hay forma de comparar cuánto logra acumular cada juego si duran distinto. Ahora, relativizado al minuto, es más probable que la comparación sea. Los juegos pequeños, los que están realizados en espacios muy pequeños, estresan sobremanera las aceleraciones y en muy poca medida el resto de las variables que nosotros miramos. Los juegos medios estresan las aceleraciones de 3, las de alta calidad, también las de 2, ¿sí? ¿Sí? Y estresan de manera aceptable la distancia minuto y las distintas bandas de velocidad de carrera. Pero es solo en los juegos grandes que las variables locomotivas y los esfuerzos y metros relativos de sprint logran similitud con la competición. Entonces yo con este gráfico ya puedo trabajar con el entrenador. Puedo decirle, mira, nuestras tareas suelen tener esta característica. Si queremos desarrollar 60% de lo que sucede en la competición, 50, 60. Intensidades por arriba del 120 de demandante, entrenamientos demandantes. Ahora, atención de que si vos elegiste un juego pequeño para desarrollar aceleraciones y desaceleraciones, no lo estaríamos logrando. Quizá es ideal para facilitar el paso del gimnasio a un juego de grandes demandas de aceleración y desaceleración. Algún juego pequeño, 4 versus 4 con 4 apoyos, que me prepare, ¿sí? Que prepare el tejido, los tendones, los ligamentos, que los exponga a frenar con intensidades controladas y luego la tarea realmente demandante. ¿Va a pasar algo si pasamos directamente a la tarea? No, yo no creo que pase nada, pero es mucho más coherente presentar los contenidos de una manera menos demandante cognitivamente, además de ser más coherente en términos de la preparación. También podría decirle, ¿cómo podríamos reemplazar las tareas que habitualmente realizan los jugadores titulares alrededor del campo? Bueno, con juegos pequeños. ¿Por qué? Porque las aceleraciones de 2, vamos a ver que no tienen una gran participación, no son determinantes en las acciones que determinan el éxito o no en el juego, ¿sí? Que son parte lógica del fútbol porque el deportista, porque es un deporte multidireccional. Naturalmente debe frenar, cambiar de dirección, acelerar, reacelerar, o sea que son parte viva del entrenamiento, pero en realidad podría yo utilizar módulos de juegos pequeños con un formato lúdico para obtener
por ejemplo, riqueza en el planteamiento de la tarea de recuperación con los titulares el día +2. O sea, no el día +1, el día +2, cuando ya pasaron 36, 38, 40 horas. ¿Saben por qué además? Porque si todos queremos jugar Copa Internacional, el jugador no sabe recuperarse de hoy para la temporada que viene y tiene que jugar cada 3 días. ¿Cómo no va a poder hacer un juego reducido a los 2 días? Si en un escenario ideal, Diego, competían cada 2 días, .6. 2 días y medio. ¿Cómo no voy a...? Entonces, esto también es educación para el entrenador y para los futbolistas. Si yo quiero jugar torneo internacional, hoy tengo que empezar a adaptar a mis jugadores. Entonces, si el jugador sabe que va a correr alrededor del campo, ya su cabeza está preparada para eso. En cambio, si yo lo desafío y hago juegos de tenencias, suma de pases, con arcos pequeños, después con arcos grandes, en una zona segura, sin exponerlo a la alta intensidad, voy a ayudarlo a educarse, a recuperarse más rápido. Es decir, a esto que dijo Diego, a que estén disponibles. No solo, ¿sí?, que estén acondicionados, sino además disponibles, recuperados. Ahora, la pregunta es, ¿proveen las tareas jugadas todas las herramientas para que los futbolistas hagan frente a las demandas de la competición? Esto que analizamos, es decir, hasta ahora pudimos hacer un buen análisis de cuál es nuestra forma de entrenar, de cómo están compuestos los entrenamientos, de cuál es el costo de nuestras tareas de entrenamiento, pero todavía no comparamos las demandas de las tareas de entrenamiento con las demandas de la competición, porque en definitiva esa es la cuestión. Yo elegí el sprint, ¿sí? Aquí lo que hice fue, primero, perfilé las distintas tareas de entrenamiento, las que vimos hasta recién, ¿sí?, con los partidos de entrenamiento, con los partidos amistosos, con los partidos oficiales y con el entrenamiento analítico del sprint. Fíjese algo básicamente, algo lógico más que básico. En la medida en que el espacio crece, ¿sí?, que se amplifica, los futbolistas acumulan, ¿sí?, mayor cantidad de metros y repeticiones de sprint. Es decir, que el sprint, para que suceda, necesitamos espacio. Sería ilógico encontrar en juegos pequeños, donde hay mucha densidad de compañeros y adversarios, espacio para sprintar. Naturalmente, tampoco para acelerar o desacelerar, porque no hay espacio, me chocaría. Entonces, lógicamente, en la medida en que el espacio crece, las posibilidades aumentan. Ahora, ¿cuáles son las variables que se acercan a la competición? Claramente, los metros y la cantidad de esfuerzos. ¿Por qué? Porque el entrenador puede modificar la regla de no córner, no full, no acciones a balón parado, no laterales, pelota viva, y entonces yo aumento la frecuencia de las acciones. Recuerden esto que hablamos del work case. En la medida en que yo achico el tiempo, las demandas crecen. Si yo, en vez de achicar el tiempo, todo el tiempo juego en una cancha de pádel, la pelota no sale, la pelota viva eleva las demandas, la frecuencia de las demandas. Ahora, fíjese que a pesar de que las demandas y la frecuencia superan o doblegan las que suceden en la competición, no suele suceder con el pico de sprint. Ahora, acá hay una trampa y la voy a compartir. Si esto no sucediese, nunca alcanzaría el entrenamiento a acumular los valores de la competición. La competición dura promedio 90 minutos, 95, 100, ahora con la adicional. En el entrenamiento, 45, 50 minutos en campo. Yo en 45, 50 minutos tengo que juntar, dijimos, el 60% de la competición. Claramente, si yo no doblego lo que pasa en la competición, me voy a quedar siempre corto. Entonces yo tengo que buscar estrategias para que el volumen, ¿sí?, minuto, sea superior, es decir, la intensidad sea superior a la de la competición. Ahora, como vemos en la gráfica, es difícil lograr exposiciones al sprint máximo en los juegos de entrenamiento o en los partidos de entrenamiento o en los partidos amistosos, tal como sucede en la competición. Evidentemente, la gravedad de la situación, ofensiva o defensiva, me invita a mí a alcanzar exposiciones de sprint que en los juegos, quizá psicológica o cognitivamente, no logremos reproducir.
Ahora, ¿qué pasa si yo me olvido un ratito de las tareas de sprint analítico, que son hasta ahora las únicas que superaron la exposición de la competición, y analizo las tareas jugadas? Fíjese cómo a, a partir de que las tareas sean más manipuladas o menos se parezcan a la realidad competitiva, más fácil es incidir en la variable que yo quiero. Pero claro, mi entrenador trabaja todo en base al plan de juego, todo en base al modelo de juego. ¿Cómo puedo yo hacerle entender que necesitamos hacer drills de velocidad que son completamente inespecíficos? Es decir, que carecen de realidad. Son específicos al fútbol, pero carecen de oposición y situaciones de realidad. Entonces, yo esto sí lo logré ver. De las tareas jugadas, las que más se aproximan a la realidad de máxima exposición en la competición son los drills, porque yo puedo manipular la cantidad, la frecuencia con la que los jugadores salen, las acciones que realizan en los drills, la distancia que recorren, los comportamientos. Es casi una coreografía. ¿Cuánto se parece a la realidad del partido? Poco. Se parece más que el sprint lineal, pero aún así no es específica como el propio juego. Ahora, si yo tuviese que analizar las tareas de sprint, ¿sí? Tengo claro que dentro de la gama de tareas que habitualmente todos los preparadores físicos realizamos, solo es el sprint lineal, y decir, aquel que está por arriba de los 30 y cerca a los 40 metros, el que permite a los jugadores, ¿sí?, activar esa zona arriba del 95% de la máxima velocidad. Entonces, si yo quisiese elegir un complemento jugado, tengo claro que podrían ser los drills. Si yo quisiese elegir un complemento analítico, tengo claro que es el sprint lineal. Ahora la pregunta es, ¿siempre la necesidad? Claro, yo a ustedes les mostré la necesidad del pico de sprint. Les dije, habitualmente nuestras tareas, en líneas generales, promedio de equipo, no le proveen las situaciones a los futbolistas para que se expongan a sprint máximos. Sí suceden los metros y las repeticiones en el doble de la frecuencia que pasan en la competición, en promedio general. Pero si analizamos posición por posición, quizás los extremos o los laterales, aquellos que juegan por los costados del campo, estén mucho más, digamos, expuestos por el espacio a recorrer. Por el contrario, los que juegan por dentro se parecen más a un juego pequeño. Densidad de compañeros y adversarios, espacio pequeño, poco lugar para moverse y para desarrollar esfuerzos de alta intensidad. Entonces, claro, quizá algunos, al revisar el entrenamiento, nos adeudan, suena feo, adeudan metros. Nosotros, si lo que deseamos es estresar selectivamente los metros, utilizamos un RCA modificado o un small sit. ¿Por qué RCA modificado? Porque no es all out, como plantea la bibliografía, no es sprint. A todo dar en tiempo. Nosotros en realidad trabajamos a una intensidad un poco menor a la del sprint máximo, como marca el recuadro, ¿sí?, entre el 75 y el 85%, y lo que en realidad deseamos es que haya metros que se recorran arriba de 24 kilómetros por hora sin necesidad de exponer velocidades máximas, porque quizás ya tuvo el pico en el entrenamiento y lo que adeuda son metros. ¿Sí? Utilizamos un formato clásico de línea, de área, a mitad de campo, existen más o menos entre 35 y 37 metros. Los futbolistas recorren esta distancia en 5 segundos por 25 segundos de pausa. La relación trabajo-pausa 1:5. Las velocidades son submaximales, pero como en realidad todos corren arriba de 24 y tantos kilómetros por hora, están en la parte baja del sprint y acumulan metros. Además de metros, acumulan repeticiones. Lógicamente, es difícil sumar metros sin repeticiones, ¿sí?, pero con porcentaje de la velocidad máxima, no exposiciones a la velocidad máxima. Entonces, quizá lo que nosotros, digamos, de alguna manera podamos corroborarlo es con esta, que es nuestra base de datos. En realidad nos permite ver, por ejemplo, para las variables de equipo, arriba, ahí va el cursor,
el promedio del equipo en competición para las variables de volumen y de intensidad, y cuánto representó, en este caso, una tira, un choclo eterno de actividades. Si yo filtro, como vamos a hacer ahora, cuánto representó respecto al 100% de la competición. Acá están todos los entrenamientos. Esa es una base de datos de tarea. Tarea. Como es un Excel dinámico, ¿sí? Aquí yo marqué recién donde se ven los microciclos. Aquí se ven las posiciones. Yo puedo filtrar por posición. ¿Qué hicieron los laterales? ¿Qué hicieron los defensores? ¿Qué hicieron los marcadores centrales? ¿Sí? Recién ahí vamos. Aquí puedo ver en qué fecha sucedió el entrenamiento. Puedo filtrar por fecha. Puedo filtrar por orientación o por tipo de tarea, por orientación, por metros o por la descripción de la tarea. Yo en realidad quiero ver cuál fue el costo del RCA modificado, filtro, pongo RCA y puedo observar todas las tareas que responden a esta lógica. Como yo quería ser honesto con ustedes y ver que veamos solo la de los videos, me quedé con la del 24 de febrero, que fue la que tenemos los videos registrados en el link a YouTube, y poder observar cómo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver abajo el promedio, cómo en 4 minutos los jugadores que necesitaban acumular metros de sprint, ¿sí? 4 minutos, lograron acumular un promedio, aquí abajo, en el gráfico, de 163 metros, 4 minutos, 8 repeticiones, ¿sí? Aquí, ¿cuántas repeticiones, cuántos sprint realizaron? 8 en promedio. ¿Y qué porcentaje de la velocidad máxima realizaron? 88.45%. Es decir, que esta tarea a nosotros nos posibilitó que aquellos que adeudaban metros en el entrenamiento, ¿sí?, pudiesen completar aquellos metros que la tarea jugada, las restricciones tácticas o eventuales situaciones del día no le permitieron acumular. Hacemos lo mismo con el sprint lineal, porque si la necesidad que tenemos es del pico de sprint, no de los metros, hubo jugadores que no se expusieron al pico máximo en ese entrenamiento, en ese día puntual o en esa semana puntual. Perdón que me alejé un poco del micrófono. ¿Sí? Lo que hacemos es exposiciones entre 30 y 40 metros, cada uno de los carriles, de los números. En realidad lo que denota es los metros que hay hasta ese espacio. Vemos una más y pasamos. Aquí hacemos lo mismo. Si queremos, filtramos igual para ver cuál fue el costo de la tarea de sprint. ¿Sí? En realidad pudiésemos poner 20, 30 o 40, pero en realidad dijimos 40 metros como la tarea que más los exponga. Y aquí lo que nos interesa ver es en ese bloque de 40 metros, ¿sí?, ¿cuántos fueron los metros? Otra vez, la tarea duró 9 minutos. Hubo un promedio de 100 y tanto de metros. 7 repeticiones de sprint. Y hemos logrado exponerlos a un pico promedio de 97.49%. Es decir, que la tarea fue eficiente para lo que fue diseñada. Por último, antes de pasar a ver el sprint curvilíneo, ¿por qué nosotros sabemos que, por qué decimos con tanta certeza que esto sucede en 40 y no 30 o en 20? En realidad lo que hicimos fue confeccionar esta tabla, que es un Excel, donde tuvimos la oportunidad de estar casi 2 años con el plantel y llevar adelante la metodología del desarrollo del sprint. Utilizamos toda la batería de tareas que se ven arriba, es decir, desde los 5 metros hasta los 40 metros lanzados, y lo que fuimos haciendo es acumulando en esa tabla todas las repeticiones, es decir, o todas las sesiones del mismo tipo. Todos los de 5 metros fueron acumulados acá, no sé cuántas,
todas las de 10, todas las de 15, todas las de 20, todas las de 30, todas las de 30 partida lanzada, todas las de 30 build up, wicked run, todas las actividades que nosotros realizamos, pudimos determinar entonces que si yo tuviese que elegir algún medio ideal para desarrollar la aceleración, quizás sean, ¿sí?, tareas que vayan entre los 5 y los 10 metros, inclusive una velocidad curvilínea en 8. Si yo quisiese entrenar el sprint, las tareas pueden ser entre los 15 metros lineales y los 30 metros lineales. Pero si mi necesidad es de top speed, es decir, arriba del 95% de cada uno de los sprint máximos individuales, las necesidades deben estar arriba de los 30 metros. O 30 metros lanzado o 40 metros lanzado o 40 metros detenido. Cuando ustedes ven verde, en verde el formato condicional pinta todos los esfuerzos que se suceden por arriba del 90%. Es decir, que antes de la última línea negra hay esfuerzos de sprint del 90%, pero nosotros, como dice la bibliografía y citó Diego, valoramos los que son por arriba del 95%. Esos son los que son veneno y antídoto. Por último, si lo que deseamos es repeticiones, ni metros, ni porcentaje de sprint, utilizamos la velocidad curvilínea. ¿Sí? Aquí hay varios artículos, y esto es algo relativamente reciente, que hablan del radio de la curva. Al radio más cerrado, en realidad tiene más que ver con un COD que con una tarea de velocidad. Nosotros utilizamos digamos, las líneas de la cancha. O sea, el semicírculo del área o la mitad del círculo o el círculo completo central para representar esos radios. Cuando miramos lo mismo. En realidad, seleccionamos la velocidad curvilínea. En este caso la curva en C, hay otro montón. Nos quedamos solo en C porque la otra estaría intoxicada por otros dibujos que hacemos. Y hacemos lo mismo procedimiento. Vemos cantidad de metros, vemos cantidad de esfuerzos, vemos porcentaje de la velocidad máxima. Ustedes ven, la cantidad de metros es muy baja, ¿sí? En 7 minutos de tarea hay una muy poca cantidad de metros, producto de la fuerza centrífuga. El futbolista hace mucha más fuerza. En realidad el rol de las dos piernas haciendo fuerza es distinto, la de adentro y la de afuera. Tiene que mantenerse fuerte para no salirse de la curva. Entonces es difícil que logre sostenerse a esas velocidades. Así todo acumula esfuerzos a unos porcentajes de velocidad muy bajos, 86%. Es decir, que las estrategias que habitualmente utilizamos suelen estar entre los sprint repetidos, si queremos metros, los sprint máximos lineales si queremos pico de velocidad, o los sprint curvilíneos si queremos repeticiones, si queremos, digamos, suplementar el entrenamiento jugado. Ahora, para cerrar, la pregunta es esta que reflexionaba Diego. Es decir, esto está claro como promedio de equipo, pero ¿alcanza? ¿El entrenamiento es una talla única o debiese ser una talla medida? Es decir, ¿a todos les alcanza lo mismo? ¿Todos necesitan lo mismo? Como sucede con los partidos, sucede con las posiciones. ¿Sí? No todos tienen la misma exposición a metros y no todos tienen la misma exposición a cantidad de esfuerzos, ni que hablar a picos de sprint. Entonces, determinamos claramente cuáles son las necesidades de la posición en los partidos, máximas exposiciones y promedios, controlamos el entrenamiento, ¿sí? Aquí está al revés el semáforo. En realidad el semáforo debiese estar en verde, lo deseado, estar arriba de la competición. Entonces lo que miramos es, vamos a mirar el jugador número 1, que es extremo, era la A, así que fácil. Miramos metros y cantidad de esfuerzos, ¿sí? Absolutos, y si vemos 177 metros y 10, podemos decir, uy, representó el 98% o el 100% del volumen para el equipo. Pero para los extremos representó el 48 o el 56. Es decir, que para el equipo fue suficiente para igualar los momentos de máxima demanda, pero para la posición no. Entonces, ojo, un talle único me haría quizás subentrenar a aquellos que están más expuestos. Y lo mismo abajo. Bueno, lo que les dije, lo que les reflejé fue lo que vi cuando analicé posiciones. Además de la gráfica grande, yo puedo ver en rojo
todas las variables de sprint, el entrenamiento fue asertivo. Puedo ver que para el equipo y promedio de equipo el entrenamiento fue asertivo, pero quizás no estuve asertivo para las posiciones. 2 propuestas para cerrar. La primera, la hemos puesto en marcha, no es fácil. Para quienes entrenamos saben que el jugador quiere ser único, tratado como único, pero no tolera entrenar distinto, estando sano. Entonces es difícil decirle, usted va a correr 3 de 40, usted va a correr 2 de 40 y usted va a correr solo 1 de 40. Pero ¿cómo? Él es titular, yo no, y ahora entonces, por eso esto. Entonces lo que hicimos fue, sobre la base de las distancias que usamos para sprint, 20, 30 y 40 metros, hicimos una distribución relativamente armoniosa entre las posiciones que más necesidades de metros tienen, hicieron mayor cantidad de esfuerzos de 40 metros, y las posiciones que menos metros necesitan acumular, hicieron más cantidad de repeticiones en 20 metros. En síntesis, todos corrieron 20, 30 y 40, la única diferencia fue la dosis. Entonces, para eso contamos con ciertos andariveles, todos los laterales acá, todos los marcadores centrales acá, ustedes hacen 4, ustedes hacen 3, ustedes hacen 2, y es más fácil, de alguna manera, poder llevarlo adelante una propuesta individualizada dentro del tono genérico o de la sesión grupal. Ahora, también hacemos algunas tareas, ¿sí? Un complemento analítico a las tareas grupales, con algunas tareas jugadas, porque también es menester empezar a investigar cuáles son las tareas que más nos acercan a lo que deseamos, y en este caso es buscar pico de sprint. Para los metros es más difícil, porque las trayectorias, como vimos, en curva no ayudan a acumular muchos metros, como lo hace sí el sprint lineal. Entonces, por ejemplo, bueno, pero vamos a ir. Ahí está. Últimos 2 videos, ya no los aburro más. No, ahora justo no quiere, es la parte más linda. El profe que labura con pelota y no quiere que lo muestre. Bueno, no pasa nada. No toco nada yo. Último intento. ¿Qué se va nada? Bueno. Es el video. Es muy bueno. Toma. Listo. No quiere. Ahí se ve chiquitito, pero nos están boicoteando. Bueno, la idea a partir de este diseño es tomar como referencia algunas acciones en situación, es decir, localizadas en el campo donde se generan para los marcadores laterales, para los marcadores centrales, para los volantes centrales, y coreografiar alguna tarea que los ponga de cara al arco a defender o atacar, ¿sí? Y a tener que, digamos, regresar a una situación o reinsertarse en una situación de ataque. ¿Bien? No sé si llega a ver, muy chiquitito, ¿no? Bien, en resumen, analizar detenidamente la carga a la que están siendo expuestos nuestros jugadores durante los entrenamientos nos permitirá saber si efectivamente se están preparando para ser eficientes ante las demandas del juego. En la medida en que esta exposición sea crónica, no solo los ayudará a ser más robustos, sino que también los acondicionará para hacer frente a los momentos más desafiantes de la competición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Rami, tremenda la presentación, ¿eh? Excelente, muchas gracias.
Bueno, hacemos un poco lo mismo que cuando finalizó Diego. El que tenga alguna pregunta para hacer, le alcanzo el micrófono, la hacemos. Terminamos con las preguntas que conteste Rami. Hacemos un break de 10 minutos, 15 para que puedan ir al baño, se relajen un poquito. Y después continuamos con la presentación de Jack, que también está buenísima. Así que quien tenga dudas o tenga alguna pregunta, le acerco el micrófono y la hace. ¿Dudas? ¿No? Fuiste clarísimo, Rami. No se entendió nada. Siempre hay que ver la mitad del vaso, la mitad del vaso lleno, siempre, siempre. Bueno, hacemos entonces así, hacemos 15 minutos, 10-15 minutos para ajustar algunas cosas y que Jack se prepare. Y finalizamos con la presentación de Jack. Así que 10 minutitos y arrancamos. Gracias.